Hola, soy Ramón Flores. Hoy hablaremos sobre estenosis mitral. Repasemos antes algunas características anatómicas del aparato valvular mitral, que tiene la apariencia de una silla de montar, como pueden ver en el dibujo que está en su pantalla. Está formada por dos valvas, una anterior y otra posterior, separadas por comisuras. A su vez, están en continuidad con las cuerdas tendíneas que están viendo. Son como hilos longitudinales que están señalados por el círculo luminoso. Además, también están en continuidad con el anillo fibroso. Las cuerdas tendinosas se continúan con los músculos papilares que están insertados en la pared del ventrículo izquierdo. Definición de estenosis mitral. Es un estrechamiento de la abertura de la válvula mitral que separa las cámaras aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Esto va a impedir un flujo normal entre ambas cámaras, lo cual va a originar una dilatación y aumento de presión en la aurícula izquierda, y a partir de ese punto hacia atrás un incremento de las presiones. Algunos datos de la epidemiología. La estenosis mitral es una lesión que predomina fundamentalmente en el sexo femenino, como pueden ver en la diapositiva. Hay una frecuencia de 75% en el caso de las mujeres. La edad está entre 20 y 50 años. Como datos adicionales, del 25% de las cardiopatías reumáticas son estenosis mitral pura, independiente, y en cambio un 40% es lesión mixta, tanto estenosis mitral como de regurgitación mitral o insuficiencia mitral. Tienen ahí una regla mnemotecnia para que puedan recordar que estenosis mitral, la lesión predomina sobre todo en mujeres, y la regurgitación mitral, la lesión predomina en varones. Estenosis mitral o regurgitación mitral. La pregunta ¿es mujer o remacho? ¿Es mujer, estenosis mitral, o regurgitación mitral, remacho? ¿Y cómo es el remacho? Sí, no se olviden. Estenosis mitral en mujeres, regurgitación mitral en remachos. La etiología más frecuente es la secuela de fiebre reumática. Existe el antecedente de poliartritis migratoria en la infancia y la adolescencia como parte del cuadro de fiebre reumática, además de la pancarditis, además de los nódulos subcutáneos o eritema marginado, Corea de Sydenham. Pero la lesión que deja secuela es la carditis, y sobre todo a nivel de las válvulas cardíacas. Ya en los países desarrollados, la incidencia de estenosis mitral como consecuencia de secuela de fiebre reumática ha disminuido ostensiblemente, lo cual no sucede en nuestro medio, donde es la principal causa de esta lesión valvular. También tenemos a la esclerosis en pacientes mayores de 60 años con riesgo de aterosclerosis. No hay que olvidar tampoco a la causa congénita, donde tenemos, por ejemplo, el corazón triauricular. Como estamos viendo esta imagen ecocardiográfica, vemos una membrana que divide a la aurícula en dos cámaras, una cámara superior y otra cámara inferior. Otras causas: enfermedades del tejido conectivo. Siempre ahí tenemos a lupus eritematoso sistémico en mujeres jóvenes. También artritis reumatoide. Y no hay que olvidar al mixoma, ese tumor que se localiza a nivel de la aurícula izquierda e incluso forma parte de fiebre, de las causas de fiebre de origen
desconocido. Otras causas mucho más raras todavía. La mucopolisacaridosis del fenotipo Hunter-Hurler o la enfermedad de Fabry. Algunos datos muy cortitos sobre la mucopolisacaridosis del fenotipo Hunter-Hurler. Se debe a la acumulación de sustancias llamadas glucosaminoglicanos y se van a calcular porque hay un déficit de la alfa-L hidroronidasa lisosómica. Esta acumulación de los glucosaminoglicanos va a repercutir sobre diferentes órganos. Sobre el sistema nervioso central va a producir en los niños, porque es una enfermedad que se da básicamente en niños pequeños, va a producir retardo mental. Además, como estamos viendo en la facies de este niño, vemos que hay rasgos toscos a nivel del rostro. Y también va a repercutir sobre las válvulas cardíacas produciendo estenosis mitral. La enfermedad de Fabry también es una enfermedad genética. Aquí hay una acumulación de la sustancia llamada globotriostilceramida. Y se acumula esta sustancia porque está alterado el gen que va a codificar la enzima llamada alfa-galactosidasa, que es la que va a encargarse de degradar la sustancia anteriormente mencionada. La enfermedad de Fabry va a destacar a nivel de la piel las llamadas lesiones angioqueratosas, además de lesiones vasculares tanto en el cerebro como en el corazón y los riñones. Siguiendo en el grupo de las enfermedades poco comunes, la enfermedad de Whipple. Esta enfermedad pertenece al grupo de síndromes que producen mala absorción intestinal y se va a producir por la acción de una bacteria Tropheriima whipplei de la familia de los Actinomyces. También hay que mencionar el síndrome de Luttenbaker, que es en realidad una estenosis mitral reumática que se acompaña de un defecto del tabique interauricular, que se acompaña de CIA de tipo ostium secundum. Y por último tenemos al carcinoide maligno. Pasemos ahora a revisar el cuadro clínico y la fisiopatología. Estamos observando la representación de la válvula mitral normal. Cuando se abre la válvula, el diámetro normal es de 4 a 6 centímetros, que permite que pase la sangre de la aurícula al ventrículo, casi sin gradiente de presión. ¿Cuándo es que aparecen los síntomas? Cuando la válvula disminuye la apertura por debajo de 2.5 centímetros cuadrados. Ahí aparecen los síntomas. Y aquí, a partir de este momento, es que ya se genera una gradiente de presión de la aurícula hacia el ventrículo, lo cual normalmente no debe existir. Cuando se llega a una disminución ya más grosera, más severa, hay una disminución de la apertura valvular por debajo de 1 centímetro cuadrado. Estamos hablando de la forma severa, del estadio severo de estenosis mitral. Y en este caso ya se ha generado una gradiente de la aurícula hacia el ventrículo de 25 milímetros, que es necesario para mantener el gasto cardíaco más o menos adecuado. Tenemos ahora los síntomas y la mnemotecnia. Una mnemotecnia que es bastante práctica. Simplemente hay que recordar las letras de corrido. D, E, F, G, H, I. Esos son los síntomas de estenosis mitral. D es disnea, E embolismo sistémico, F fibrilación auricular. La G es muda, no cuenta. H hemoptisis y insuficiencia cardíaca derecha. Vamos a analizar una por una y buscando la explicación fisiopatológica de la misma.
A propósito, en la diapositiva anterior vimos la facies característica de estenosis mitral. ¿Cómo es la facies característica de estenosis mitral? Vemos un paciente que tiene el rostro pálido, pero vemos en los pómulos, las regiones malares, nariz, mentón, que hay cianosis un tanto mezclado con eritema. Esa es la facies donde contrastan la palidez con la cianosis y el eritema de las mejillas o de la región malar sobre todo. La disnea. La disnea implica disnea paroxística nocturna, disnea progresiva, intolerancia al decúbito o ortopnea. ¿Por qué es que se va a presentar la disnea en estenosis mitral? Veamos. Como dijimos anteriormente, la estenosis mitral va a generar un incremento de la presión en la aurícula izquierda y la dilatación de la misma. Este incremento de la presión en la aurícula izquierda va a repercutir sobre el lecho venocapilar, incrementando la presión capilar pulmonar en cuña, cuyo valor normal es de 12 a 15 milímetros de mercurio. En este caso será mayor de 15 milímetros de mercurio. Debido a que se incrementa la presión en el lecho venocapilar, la presión de la arteria pulmonar tiene que incrementar para poder mantener un flujo de derecha a izquierda. Y se va a presentar lo que se conoce como hipertensión pulmonar. ¿Qué es hipertensión pulmonar? Como ya ha sido referido anteriormente en otras clases, es el incremento de la presión media de la arteria pulmonar por encima de 25 milímetros de mercurio en reposo y por encima de 30 milímetros de mercurio en situación de actividad física. Esta hipertensión pulmonar va a repercutir sobre el corazón derecho. Primero sobre el ventrículo derecho, hipertrofiándolo, dilatándolo e incrementando las presiones. Y a su vez, estas alteraciones hemodinámicas en el ventrículo derecho repercuten sobre la aurícula derecha, dilatándola e incrementando las presiones. Aquí vemos en los recuadros de color amarillo justo lo que les he estado explicando. La disnea se va a presentar, por lo tanto, por edema. Edema en la pared alveolar, edema en el intersticio pulmonar. ¿Y a qué se debe edema? Se debe al incremento de la presión capilar pulmonar en cuña, conocida como presión de enclavamiento. El edema va a alterar el intercambio normal entre CO2 y oxígeno entre el alveolo y el capilar, como están viendo en su diapositiva. La letra E. Ya hemos visto la D de disnea, la E ahora de embolismo sistémico. La dilatación de la aurícula izquierda va a generar turbulencias. Y esto puede llevar a la formación de trombos intracavitarios en la misma, los cuales se van a desprender y van a dirigirse a cualquier arteria del organismo. Pueden ir a las arterias coronarias, cerebrales, mesentéricas, renales. Pero con más frecuencia será a las arterias cerebrales. ¿Y cuál principalmente? A la arteria cerebral media. No se necesita, por lo tanto, que haya arritmia, que haya fibrilación auricular para que se presente el embolismo sistémico. Basta que haya dilatación de las cámaras cardíacas, que haya dilatación de la aurícula izquierda. La letra F, de fibrilación auricular. Los síntomas de fibrilación auricular son las palpitaciones. El paciente se queja de palpitaciones.
Y en el examen físico encontramos el llamado pulso deficitario. ¿Qué es el pulso deficitario? Es el pulso arrítmico que no coincide con el latido cardíaco. Y es más, la frecuencia del pulso es menor que la frecuencia cardíaca. Se trata, por lo tanto, de una arritmia arrítmica. Y eso es sinónimo de fibrilación auricular. ¿A qué se debe la fibrilación auricular? Hablemos un poco acerca de la fisiopatología. Para que se presente la fibrilación auricular, ya debe haber repercutido este incremento de presiones en forma retrógrada, debe haber llegado al corazón derecho y a la aurícula derecha, dilatándola, incrementándola, su presión y fibrosándola. Nosotros sabemos que el nodo sinusal, el marcapaso por excelencia, se encuentra en la aurícula derecha, en la desembocadura de la vena cava superior. Esta dilatación e incremento de presión en la aurícula derecha va a bloquear la acción del nodo sinusal. Por lo tanto, no va a haber despolarización, activación auricular y por lo tanto no va a haber contracción auricular. Y si no hay contracción auricular, estamos frente a una fibrilación auricular. Sin embargo, ya desde el momento que se va a presentar la dilatación de la aurícula izquierda, ya puede presentarse fibrilación auricular. ¿Cómo explicamos eso? Porque sabemos que el nodo sinusal está en la aurícula derecha y no en la aurícula izquierda. Lo que sucede es que hay un nexo, un vínculo entre la aurícula izquierda y el nodo sinusal que viene desde el origen embriológico. Entonces, si la aurícula izquierda está dilatada, ya puede presentarse fibrilación auricular. De paso, tienen ahí los criterios de fibrilación auricular. Son 3 criterios en electrocardiograma. Vemos en principio que los intervalos entre R y R son de diferente duración. Primer criterio. Segundo criterio, si buscamos la onda P, no la encontramos. Es el segundo criterio, ausencia de la onda P. Y en tercer lugar, las ondas F minúsculas, que son ondas que parecen de interferencia. La frecuencia auricular va de 350 a 450 latidos por minuto. Ahora tenemos la letra H de hemoptisis. Estenosis mitral es la causa más frecuente del grupo de escleropatías valvulares de hemoptisis. La buena noticia es que esta hemoptisis que se presenta por estenosis mitral rara vez es masiva. Es infrecuente que sea de un volumen masivo. ¿A qué se debe la hemoptisis en estenosis mitral? ¿De dónde procede el sangrado? El sangrado va a proceder de venas endobronquiales varicosas. ¿Y a qué se debe? Se debe a la rotura precisamente de estas venas, debido a incrementos bruscos de la presión capilar pulmonar en cuña, llamada también como la presión de enclavamiento. Un dato adicional que me parece muy importante, si consideramos signos de severidad de la estenosis mitral. Un signo es la ausencia de hemoptisis. Si es que ha presentado hemoptisis y ya no la tiene, esto ya está indicando algunas veces que se ha llegado a una instancia de estenosis mitral severa. ¿Y por qué es que ya no se presenta hemoptisis? Porque las venas endobronquiales están fibrosadas y difícilmente van a sangrar. Y luego la letra I son los síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, que seguramente ya los han revisado cuando hicieron la clase de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, podríamos
volver a repasarlos. Los síntomas de insuficiencia cardíaca derecha son producto de la congestión periférica. Como va a haber hepatomegalia y hay distensión de la cápsula de Gleason, el paciente presentará dolor en hipocondrio derecho. Como va a haber edema de la mucosa gástrica e intestinal, el paciente puede presentar náuseas y vómitos. Por lo mismo, por el edema de la mucosa intestinal, también el paciente puede desarrollar un cuadro de diarrea crónica asociado a mala absorción. Pasemos ahora a revisar los signos clínicos. Y lo primero que debe llamarnos la atención es al tomar el pulso del paciente. Vamos a encontrar un pulso pequeño, de baja amplitud, pero de forma normal. Se conoce como el nombre de pulso parvus. Pulso pequeño, de baja amplitud, pero de forma normal. Después nos vamos a examinar el precordio. ¿Qué es lo que voy a encontrar en el precordio en la inspección y palpación? Voy a encontrar el impulso ventricular derecho, conocido también como latido sagital. El impulso ventricular derecho lo voy a palpar con la yema de los dedos en el borde izquierdo paraesternal, entre los espacios 3, 4 y 5. Ahí se va a encontrar este latido correspondiente al impulso ventricular derecho y que va a estar indicando que el paciente tiene hipertrofia del ventrículo derecho. Eso en primer término. Luego, en la auscultación e incluso en la palpación, se puede palpar las vibraciones correspondientes al primer ruido, lo que se conoce como vibraciones de primer ruido, y que está indicando que el primer ruido está incrementado en intensidad en la estenosis mitral. Y eso también lo voy a encontrar en la auscultación, incremento del primer ruido cardíaco. Expliquemos por qué el primer ruido cardíaco está aumentado en la estenosis mitral. Ustedes saben, todos sabemos que el primer ruido corresponde a el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Primero tiene dos componentes, primero el mitral y luego el tricuspídeo. Aquí estamos hablando del cierre de la válvula mitral. En este caso, el primer ruido estará aumentado porque la válvula mitral se cierra con más fuerza. Preguntémonos, ¿por qué la válvula mitral en estenosis mitral se cierra con más fuerza? Porque tiene que vencer la presión incrementada en la aurícula izquierda. Eso va a explicar por qué el primer ruido está incrementado en estenosis mitral. Como un dato adicional, podríamos agregar lo siguiente, como otro signo de severidad. Si encontramos que el paciente con estenosis mitral, en lugar de presentar incremento en el primer ruido, en lugar de presentar un primer ruido incrementado, el primer ruido está disminuido, ese es un signo de severidad. ¿Por qué? Porque la válvula está ya totalmente calcificada o totalmente esclerosada, que ha perdido la elasticidad. Y si no tiene elasticidad, ya no se va a cerrar con más fuerza. En cuanto a los ruidos agregados diastólicos, esperamos encontrar el cuarto ruido. Ya se ha explicado también anteriormente cuál es el origen del tercer ruido que da el galope llamado ventricular y del cuarto ruido que da el llamado galope auricular. Ustedes saben que en la fase de llenado auriculoventricular hay tres fases a su vez. La primera es la fase de llenado rápido por gradiente de presiones. La segunda, cuando se igualan las presiones, se conoce como la fase de llenado lento o diastasis. Y la tercera, una segunda fase de llenado rápido, que se debe a la contracción auricular. Pues bien, el incremento de la primera fase, la fase de llenado rápido, va a dar lugar al tercer ruido, al pasaje rápido de la sangre que distiende bruscamente el ventrículo y origina el tercer ruido o galope ventricular. En cambio, el cuarto ruido se va a originar por el incremento
de la contracción auricular, que hace que la sangre pase con más fuerza y distienda bruscamente la pared del ventrículo. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué ruido agregado entonces diastólico? Es el cuarto ruido que va a dar lugar a un galope de tipo auricular. Pero vayamos a lo más importante, la presencia del soplo. ¿Cuáles son las características del soplo? Es un soplo diastólico, es un soplo de llenado, es un soplo, en cuanto a la característica de duración, es un soplo mesodiastólico decreciente, como están viendo en el gráfico que está en su diapositiva. Soplo mesodiastólico decreciente, es decir, está entre el segundo ruido y el primer ruido. Acuérdense la onomatopeya del primer y segundo ruido. El dum es el primer ruido y slop el segundo ruido. Entre el dum, slop no se va a ocultar nada. Es entre slop, dum. Estará este soplo mesodiastólico. ¿Qué otras características va a tener este soplo mesodiastólico? Que va a ser de un tono grave, a diferencia del soplo de insuficiencia mitral, que es agudo. El timbre es de rodamiento diastólico, como si estuviera rodando un cilindro, conocido también como retumbo diastólico. Este retumbo diastólico se ha utilizado mucho en las preguntas de exámenes, de tal forma que ustedes ven un caso clínico donde mencionan un soplo diastólico de característica de retumbo diastólico, en realidad se están refiriendo a estenosis mitral. Expliquemos por qué el soplo de estenosis mitral es grave, en cambio el soplo de insuficiencia mitral es agudo. Es como cuando tocamos las cuerdas de la guitarra, para los que han tocado guitarra alguna vez. La primera cuerda es la más delgada, es la nota mi, cuando tocamos la cuerda al aire. En cambio la sexta cuerda es la más gruesa, y también corresponde a un mi, pero más grave, cuando se toca la cuerda al aire. ¿Por qué la cuerda más delgada el sonido es agudo y la cuerda más gruesa el sonido es grave? Lo que sucede es que la cuerda más delgada va a vibrar a mayor velocidad y por lo tanto el sonido es agudo. En cambio la cuerda más gruesa va a vibrar a menor velocidad y el sonido es grave. Explicando, ¿por qué el soplo de estenosis mitral es de tono grave? Porque está pasando la sangre de una cavidad de menor presión, como es la aurícula izquierda, a una cavidad de mayor presión, como es el ventrículo izquierdo. Y eso va a generar un sonido grave. En cambio, cuando es insuficiencia mitral, va de una cámara de mayor presión, como el ventrículo izquierdo, a una cámara de menor presión, como la aurícula izquierda, y por lo tanto el sonido será agudo. Además, hay un soplo conocido como el soplo presistólico o el soplo de reforzamiento presistólico o reforzamiento presistólico simplemente. Como un dato adicional podríamos mencionar que cuando el paciente tiene fibrilación auricular, este soplo presistólico desaparece. ¿Por qué? Porque este soplo presistólico se origina por el incremento de la contracción auricular. Y si hay fibrilación auricular, ya no hay contracción auricular, por lo tanto, ya no se va a formar el soplo presistólico.